Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a esto que es el capítulo número 159 de La Fosa Escéptica. Hoy estoy, no sé si de buen humor o no. Me levanté a las 5 de la mañana para ver los Juegos Olímpicos y vi cómo los japoneses nos pasaban por encima en el fútbol y llevamos una medalla de bronce, y a mí eso pues es un reflejo de la situación por la que pasamos en México. Siempre el deporte en México, porque yo fui parte de ese proceso hace muchos años, y sé que aquí en México no se le toma en cuenta al atleta como en otros países. Y si tú ves la tabla de medallas, siempre son los mismos. Es como ver un partido de la Liga Española entre el Real Madrid y otro. Tú sabes que va a ganar el Real Madrid. Y aquí en los Olímpicos, a pesar de que son cada 4 años, siempre ganan los mismos: los Estados Unidos, la Federación Rusa, alemanes, japoneses, chinos, que son los que dominan los grandes presupuestos destinados a los atletas. Y aquí todavía estamos preguntándonos a dónde va a parar todo ese dinero, y también nos contestamos, pues se lo roban. Y entonces nos quitamos de esa pregunta inútil y vemos cómo el medallero siempre estamos como en el lugar 20 y tantos. Y la verdad es que el deporte es una de las actividades esenciales en la vida del ser humano. Y da mucho coraje que siempre seamos de los... No sé ni a qué vamos. Mi estimado Carlos Luna, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo te va? Pues sí, también contrariado por los Juegos Olímpicos. Es una justa deportiva, pero creo que por lo menos en el caso de México el apoyo es prácticamente nulo. Conozco casos de medallistas que ganaron su lugar y que gente les dijo que si querían ir tenían que pagarse su viaje, sus viáticos, y si no, pues iba el amigo de la persona que les decía eso. Sí, caray. Entonces sí, es difícil. Supongo que en todos lados hay situaciones así, pero en un país de casi 40 millones de habitantes, debería de salir una gran camada de deportistas y debería ser, pero mira, es que el esquema en el que se maneja el deporte en México, según yo, es que llegas a una edad. Por ejemplo, yo hacía natación y yo nadaba muy bien, y Nelson Vargas, que era el seleccionador nacional en el Seguro Social, me tomaba muy en cuenta a los 11 años de edad y me hacía participar, y yo nadaba 3 o 4 horas diarias en las albercas del Seguro Social, que era el único lugar donde podías practicar un deporte tirándole al alto rendimiento. Pero llega un momento en la vida en que dices, o voy a la escuela o hago el deporte. Luego me pasé a hacer fútbol porque mis primos jugaban muy bien fútbol. Yo no era tan bueno, la verdad. Y me salí de la natación después de como unos 5 años de practicarla diario.
y vi que era muy frustrante, ¿no? Y me metí al fútbol y lo mismo me pasó. Cuando un equipo profesional se fijó en mí, que era el Cruz Azul, mi papá me dijo, o vamos porque entrenaban lejos de la Ciudad de México, como a 1 hora y cacho en Jaso Hidalgo. Ajá. Y me dijo, o le entras a la escuela o le entras al fútbol, no va a haber de otra, no se puede de otra manera. Y siempre me definí por la escuela. Entonces, y en otros países, mira, cuando tienes facultades para practicar un deporte, las mismas escuelas, universidades, etcétera, te jalan y te becan para que representes esa universidad en el deporte donde eres bueno, y te dan una beca que, tú sabes, en Estados Unidos las universidades son carísimas, ¿no? O te endeudas, ¿verdad? De alguna manera, pero puedes ejercer tu gusto por el deporte de alto rendimiento y también estudiar. Y aquí es materialmente imposible. No sé en otros países latinoamericanos, pero no creo que haya mucha diferencia. Y aquí mi pregunta, ¿por qué me sulfuro con esto de los Juegos Olímpicos? No es porque sea chauvinista, ni porque crea que México debe ser el mejor país del mundo, nada por el estilo. Yo creo que toda la gente que va a esos Juegos Olímpicos se vuelven héroes, se vuelven ejemplos para los ciudadanos de a pie que no lo hacen de alto rendimiento, pero sueñan con ser como ellos. Y eso los anima a participar, a practicar el deporte, aunque sea en la cancha del parque, en la cancha que está por tu delegación. El deporte es salud, tanto física como mental, desde luego, y te ayuda a alejarte de los vicios, de malos comportamientos. Y has tocado un punto muy importante, mi querido Carlos, que un país como México, azotado, aparte de una pandemia terrible que nos está costando ya demasiado, un país con muchos problemas económicos, con una delincuencia, con el narco metido en todas las actividades, nosotros necesitamos héroes. Es un país al que le urgen héroes. Y sobre todo en deporte. O sea. Claro. Yo diría que cualquier tipo de héroe, pero en el deporte muchísimo más, porque es una actividad que enaltece, que glorifica y que te ayuda saludablemente a la sociedad, y aparte como una integración de un núcleo social. Entonces el deporte tiene muchísimas más aristas que el simple hecho de lanzar una bala o nadar 200 metros o de correr más rápido que otros. Ejerce una función social que los políticos desechan, desdeñan y subestiman. Bueno, ahora creo que se invirtió todo en béisbol, pero bueno. Pero remodelar un estadio de béisbol no te hace beisbolista. Exactamente. ¿Me entiendes? No hay una cultura, no hay una estructura, no hay una forma de hacerlo. Ponerle tabiques a un estadio y volverlo más o menos nuevo no significa que la gente se vaya a dedicar al deporte. El deporte de alto rendimiento es una cosa, y el deporte como función social es otra completamente diferente. Pero los dos se vinculan. Yo te lo juro que me metí a nadar porque el Tibio Muñoz en 1968 ganó una medalla de oro en 100 metros nado de pecho. Por supuesto, ahí está el camino. Y entonces yo dije, yo quiero ser como el Tibio Muñoz. Y me metí a nadar y nadaba muy bien, pero te digo, esta disyuntiva que de repente se plantea en que o trabajas o haces tu deporte, o estudias, perdón. Sí, pero son las becas, uh-huh. Pero las becas son muy bajas aquí. Sí, no existen. Y ya cuando te vuelves de alto rendimiento, pero todo lo que tuviste que sufrirle a tu deporte o a tu afición para llegar a esos niveles la verdad es una lucha en solitario. No hay una estructura gubernamental o social que te impulse como deportista en México. Entonces, ganar una medalla, ir a las Olimpiadas es un gran logro para los deportistas que ya están allá, porque luchan contra todo esto, aparte de ser buenos en la disciplina que practican. Parte de los rivales. O sea, exactamente, el propio país el propio gobierno se vuelve un rival a vencer en una competencia olímpica en México, pues, ¿no? Estoy hablando del sistema deportivo en México. Pero nos estamos... Es interesante que nos comentaran, ¿no? Desde otros países. Digo, no tiene mucho que ver con la fosa séptica, pero es importante saber si en sus países cómo está el deporte.
Sí, claro, porque eso permea a otras actividades sociales, ¿no? Y nosotros que somos escépticos y que manejamos el pensamiento racional, pues lo usamos no solamente para nuestras creencias o descreencias religiosas, sino también para analizar este tipo de cosas que pasan en nuestros países, ¿no? Claro. Pero nos estamos alejando horriblemente del tema. Es más, nosotros íbamos para Acapulco y acabamos como por Texas. Más o menos. Así de desviados estamos. Hoy vamos a hablar de algo que hemos percibido en las redes sociales que manejamos, que es el grupo de Facebook de la Fosa Escéptica, el grupo de Telegram, y una inquietud que tenía Carlos Luna acerca de hablar de por qué esto del ateísmo, por qué uno se vuelve ateo, cuáles son los beneficios, o si se puede hablar de beneficios, o de las vicisitudes que tiene que tener una persona que descree en un aspecto social, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues mira. Sí, antes que otra cosa suceda y para respetar un poco la estructura general de la Fosa Escéptica, vayan por un cafecito, vayan por un té, una limonada, una cerveza, no sé, y ahorita empezamos. Una cubita. Empezamos con esto del ateísmo, mi estimado Carlos, y te cedo la palabra. Pues mira, creo que la primera idea es por qué soy ateo, pero me gustaría empezar de cero con todos los oyentes, supongo que siempre hay ateos que se van integrando, y me gustaría platicar con esto, ¿qué es ser un ateo? Creo que lo primero es definir qué es ser ateo, ¿no? Y creo que esta es la definición de ateo es que niega la existencia de Dios. Y bueno, en la definición etimológica sería a sin teos, Dios, ¿no? Uh-huh. Ahora quiero decirles algo, todos nacemos ateos. Eso que quede clarísimo. Los adoctrinamientos de religión o de la iglesia pertenecen al hombre, pero todos nacemos ateos. ¿Qué si me gusta hablar del ateísmo? Bueno, primero, el ateísmo es, como decía la definición, sin Dios, pero no es alguien que habla de ciencia o de escepticismo. Bien se puede ser ateo y creer en la astrología. Sí, claro. Yo sé que no hace mucho sentido, pero que se defina que ateo es simplemente no creer en Dios, uh-huh, no en ninguna deidad. Eso es todo. Sí. No es el camino de la ciencia, no es el camino del escepticismo, no es el camino del inteligente. De hecho, hay estudios, hay muchos estudios sobre ateos y creyentes para tratar de ver por qué los ateos no creen y los creyentes sí, cuál es la diferencia en el instrumental cognitivo. Y la verdad es que, a pesar de que hay muchos estudios, al parecer no hay diferencias. Hay una pequeña diferencia en la capacidad analítica, y solo en esa. Sí, uno puede... Todo lo demás son iguales. Uno puede ser un ateo y creer que la religión debería ser valorada por sus beneficios sociales. Puede sentirse de igual manera acerca de la mera creencia en la existencia de Dios. Existen ateos así. Puede creer en Dios y odiar apasionadamente la religión. Algunos creyentes lo hacen. Y se da por sabido que los creyentes más inteligentes son más inteligentes que los ateos más bobos, irrelevancias al margen. ¿Hay razones para el ateísmo, mi estimado Carlos? Mi respuesta es no. No existe. Uno puede ser un ateo sin saber nada. Y no lo hace menos válido que alguien que tenga muchísimos estudios relacionados con el ateísmo o sobre la ciencia. Voy a poner unos ejemplos, a ver si logro explicar mi punto. Venga, pues. ¿Conoces a gente que fuma? Sí, claro. ¿Ok? ¿Conoces a gente que colecciona cartas, o timbres, o juega videojuegos? Sí, claro. Podríamos llamar a todos esos, bueno, obviando que fumar es un vicio, podríamos llamarlo un hobby. Sí. ¿Estás de acuerdo? El no fumar, el no coleccionar, es
no es un hobby, es un no hobby. Ujú. ¿Me explico? Sí. En el ateísmo sucede lo mismo. Cuando tú eres ateo, no es que seas más científico, más escéptico, o tengas alguna razón para tratar de creerlo. Simplemente es así. No crees en nada. Eres carente de religión. Así como no creer en Dios no es una creencia, pues es no tener una creencia respecto a Dios. Es solamente eso. Y creo que hoy en día el ateo ha recibido etiquetas de presuntuoso, de querer hablar mucho de ciencia, de querer descubrir el mundo, que se tienen que tener razones para ser ateo, que incluso, y bueno, esto yo lo sé, que se está todo el tiempo en guerra con la religión. De esto me gustaría hablarlo más adelante. Ujú. Pero fuera de no creer en Dios, no hay que agregarle nada. Un Yo- ateo es un ateo, no es un científico en proceso, ni un escéptico en lo general. El ateísmo entonces surge de un razonamiento en dos etapas, según yo. Ok, a ver. La primera establece que creer en Dios está injustificado. Ujú. La segunda establece que la negación de Dios está justificada, aunque la primera etapa no prueba que Dios no exista. Resulta suficiente para justificar la afirmación de que no existe. Sí, pero ahí no tienes que saber nada. ¿No? No tienes que demostrar que no exista, no tienes que hacer maromas. O sea, realmente no se necesita nada para ser ateo. Simplemente no creer en Dios. Pues es nada Y más, creer, perdón, creer es nada un más ateo. no tener una, o sea, emplear el razonamiento, ¿verdad? Eso es, yo creo que es elemental en un ateo, el ejercicio del razonamiento crítico. Porque creer en Dios está injustificado porque no hay razón para creer en Dios. Digo, hay presuntas pruebas de la existencia de Dios, las pruebas ontológica y cosmológica. Ujú. La ontológica es demasiado pendeja como para que merezca aquí una discusión, ¿no? Tiene poco predicamento entre los creyentes. La prueba cosmológica dice que debe haber una primera causa. El O sea, primer motor. que ellos dicen que es Dios, pero no hay razón alguna de por qué una primera causa debería ser algo parecido a Dios, ni por qué debe ser, ni por qué la debes asumir. O sea, todos estamos de acuerdo en que, por ejemplo, a nivel del universo, que es a donde te remontan siempre cuando eres ateo. Ya te has salido del planeta y todo el mundo Sí, se habla del universo. apenas entendemos cómo se mueve la luna, las estrellas y los planetas. Y uno, por ser ateo, ya te meten en unos disertaciones sobre el origen del universo, ¿no? Hasta donde yo puedo entender, ¿verdad? Que haya una primera causa podría ser hasta indudable. Pero ¿cómo pasas de eso a una creencia de que Dios lo creó? Sí, no es un brinco cuántico total. Vieron, usé la palabra cuántico y sonó completamente Sí, real. claro. Sí, pero fíjate, lo que pasa es que muchas veces en el creer que alguien es ateo y que por ser ateo no debe creer en otras cosas, es tan ridículo como creer que un creyente tiene que creer en todo lo paranormal y lo no comprobable que existe en el mundo. No funciona así. Un ateo simplemente no cree en Dios. No tiene que ser científico, no tiene que ser escéptico en todas las cosas. Simplemente tiene que negar la existencia de Dios. Y de aquí me gustaría, con lo que mencionaste, que siempre te sacan como el primer motor, volver al recordatorio. Todos nacemos ateos. Yo sé que nos adoctrinaron a muchos antes de volvernos otra vez ateos, pero todos nacemos ateos. No somos nosotros los que tenemos que comprobar ni explicar esas cosas. No corresponde a nuestro lugar. Nacimos ateos. Como siempre, si alguien hace una afirmación, la carga de la prueba está de su lado. Y bueno, o en el derecho, como se llama el onus probandi, quien afirma algo está obligado a probarlo. y luego también que obviamente la creencia en Dios tú crees en un Dios geográfico. Me explico. Y temporal. Si fueras, tú naciste en México, por ejemplo,
y tu religión y el Dios es el judeocristiano. Pero si hubieras nacido en la India, serías hinduista y tendrías quién sabe qué tanta cantidad de dioses. Y si hubieras nacido en Grecia, en el siglo IV antes de la... Sí, o sea, ahora ya en el tiempo. Sí, claro, serías adorador de Zeus o de Thor. O sea, el Dios es geográfico y temporal. Claro. Y sobre eso te adoctrinan, ¿verdad? Yo no veo musulmanes generando católicos, ni a católicos generando musulmanes, ¿no? No, y aunque se han permeado estas religiones, la realidad es que es muy poco. O sea, donde hay una mayoría de una religión, es muy probable que la persona que nazca vaya a compartir esa religión. En probabilidad es lo más alto. Pero bueno, eso sería lo básico. Eso es ser un ateo. Un ateo simplemente es no creer en Dios. Uh-huh. Me gustaría dejar ese punto claro porque en muchos grupos en los que estuve, y hablo antes cuando estaba en mis épocas, se creía que el más ateo era el que más sabía de ciencia o parece que si no sabes de ciencia no puedes ser ateo. O el que mejor argumentaba. Sí, o sea, no, para mí no tiene... Ser ateo no te hace un gran orador, ni un gran conocedor, ni un científico, ni un biólogo, ¿verdad? Es muy probable porque el ser humano es así, tiene curiosidad. Y ahora que ya sabemos que no somos infinitos y eternos, sino hay un alma, nos preguntamos qué hacemos aquí. ¿Y por qué existe esto y no existe más bien nada? Y por eso nos volvemos de algún modo pues filósofos o científicos, pero no tiene que ver con ser ateo. O sea, ser ateo es no creer en Dios. Las otras razones aducidas para creer en Dios son la fe y el orden del universo. La fe no solamente es una sinrazón, ni tampoco es una razón para creer en algo. La fe de que hay Dios puede sentirse de forma diferente a la fe de que mi equipo ganará. Pero ningún sentimiento, sea de la intensidad o calidad que sea, puede hacer de la no prueba una prueba. Sabemos que la fe más intensa puede estar equivocada acerca de cuestiones mundanas, porque debería ser más fiable sobre cuestiones mucho más peliagudas, ¿no? Pues claro. Eso yo creo que son los primeros pasos del ateísmo. En estos primeros pasos es que hay que entender que el ateísmo no es una decisión. No es como una creencia, es una convicción, simplemente. Les voy a poner un ejemplo que he puesto 1000 veces y creo que es lo que mejor lo ejemplifica. Santa Claus. De niños, muchísimos creemos en Santa Claus. O bueno, en mi caso era el niño Jesús, ¿no? El que traía los regalos. ¿El niño Dios? ¿A ti te regalaba el niño Dios? A mí sí, siempre el niño Dios y los Santos Reyes. Yo siempre fui más gabacho. El 24 me regalaba Santa Claus y el 6 de enero me regalaban los Reyes. El niño Dios ni se mencionaba en mi familia. No, pues el mío era el que me traía. Ajá. Pero fíjate, esta es la idea. Llega un momento en que tú ya no crees en él. Te avisa un amigo, te dice un primo, te das cuenta... Ya estás lo suficientemente grande, pero tú no has decidido dejar de creer en Santa Claus. Uh-huh. Simplemente has dejado de creer en él, te has dado cuenta que no era lo que estabas pensando y ya no crees en él. Entonces es una convicción y no puedes volver a creer en él una vez que ya te descreíste, digamos. O sea, una vez que yo ya no creo en Santa Claus, hoy yo a mis 39 años no puedo volver a creer en Santa Claus. Me gustaría, a lo mejor, creer que existe un gordito bonachón que da regalos sin deberla ni temerla y con toda la buena voluntad del mundo, pero no es posible. Ahora, el ateísmo es un proceso largo que comienza con dudas y con el querer saber. Esto sí, usualmente, esto sí lo hemos visto, la iglesia siempre ha estado en contra del saber. ¿Por qué? Porque es exactamente lo único que no puede dar y es lo que te provoca que salgas de su redil, que dejes de ser el borrego del redil de la iglesia y te conviertas a lo mejor en un pensador y cuestiones las cosas. No puedes cuestionar porque la iglesia no tiene las respuestas. Y cada vez que ha dado respuestas, pues bueno, la ciencia las ha ido tumbando poco a poco, ¿no? En este Dios de los agujeros. Pero también es que estos pasos son difíciles de dar. ¿Por qué? Porque hay una presión social ante cualquier duda. Tú dudas de cualquier cosa y al principio no sabes si preguntarlo. Dudas sobre Dios o sobre algún evento y no sabes si preguntar porque de inmediato la gente contesta, vamos a llamarlo así, un poco fuerte, con rencor y se trata de acallar.
Y por lo regular es un proceso dejar de creer en la religión. Como les decía, todos nacemos ateos y las iglesias convenientemente se adjudican las poseedoras de la moral. Como si ellas si fuera de la iglesia no existe la moral según ellos. Y aparte el adoctrinamiento es temprano. Incluso antes de cualquier cosa ya estás incluida en la comunidad, que sería el caso de bautizarte. De hecho, si revisamos las escrituras, ¿Cristo se bautiza a los cuántos años? ¿Los 30? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué a nosotros nos bautizan desde el principio? Sí, bueno, es una parte del adoctrinamiento digo, cuando no tienes un razonamiento, porque no estás en capacidades de ni siquiera pensar a esa edad, ¿ya? Te hacen bautizar por una cuestión malentendida bíblica y porque no consideran que después puedas cambiar de idea. No, y con miedo, porque según digo, para los creyentes de la religión, pues te irás al purgatorio o no fuiste bautizado y no te han perdonado el pecado original, no sé. Y además el purgatorio, que fue un invento muy, muy posterior al origen de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y que eso era nada más un paso que tenían que hacer para ganar dinero por las indulgencias. O sea, aparte, los parientes pagaban en dinero el hecho de que un sacerdote le dijera: con tanto dinero su pariente que ha muerto va a salir del purgatorio más rápido. Y aparte creo yo que fuera de que es un negocio, sí hay un sentido de terror en la religión. Siempre hay un miedo, vives con miedo de pecar. Vives con miedo de pensar algo que no deberías de pensar, vives con miedo de hacer delitos imaginarios, vives con miedo total. Es más, para ser ateo vives con miedo de que te rechace tu propia sociedad. Y cuando digo tu sociedad estoy hablando de tu familia, tus amigos e incluso las instituciones que te rodean. Porque, por ejemplo, la religión, casi todos los eventos importantes en la vida de una persona se realizan a través de la religión. Y es dificilísimo salir, por ejemplo, bodas, bautizos, 15 años, presentaciones, y la realidad es que no quieres salir de pleito con todas las personas que te invitan a su boda porque no crees, a su bautizo porque no crees. O sea, no puedes andar peleando con todos, porque esas personas usualmente son tus familiares. Y eso es algo que se vuelve complicado. Entonces, así pasa, y de repente dejas de creer, y ya no sabes qué hacer. Entonces aquí ya me gustaría hablar del proceso del ateísmo. Y si quieres, vamos a hablar del proceso del ateísmo y vamos a hablar también de por qué somos ateos, pero vamos a hacer una religiosa pausa. Vamos a hacer una pausa, regresamos para comentar valga la redundancia, vamos a comentar los comentarios que nos están dejando aquí un montón de gente en el chat de Spreaker de La Fosa Escéptica, y seguimos con esto, mi estimado Carlos. Me parece perfecto. Va, ya rebotamos, ¿eh? Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Y ya regresamos aquí a la fosa escéptica. Y quiero saludar a Ectitos Ciales, a Voltesor ya también lo quiero saludar. Ectitos dice saludos, Emilio García dice saludos desde Puebla. Pues allá para mis amigos poblanos, con mucho cariño. Raúl, el Chucky García, qué bueno que está por acá, dice hola a todos. Pablo Llorens, mi estimado amigo de Uruguay, dice tengan todos y todas y todos muy buenas noches, amigos de la fosa escéptica, un muy fuerte abrazo desde Uruguay. Bueno. Perfecto, Germán Santelices llegando apenas, saludos. Bueno, qué bueno que llegaste, mi estimado Germán. Pablo Llorens dice, nacemos sin creencias de Dios, se impone creer en Dios. Para mí no debería existir el término ateo, ya que existe porque se inventó el término o concepto de Dios. Lo mismo que no se necesita demostrar que este no existe. Es la idea del no hobby. Esto no es un hobby, o sea, un hobby, digamos, o una creencia sería creer en Dios o coleccionar estampillas. Si tú no crees, no existe, eres un no joviero o un no creyente. Dice Emilio García, una buena razón para ser ateo es la adversión a los rituales religiosos. Desde niño nunca me gustaron. Fíjate que por el contrario, a mí me encantaba. Yo pertenecía al coro de la Basílica de Guadalupe, cantaba 2 misas diarias y además ahí estudiaba y me encantaba. Me sentía parte de algo. ¿Entiendes? Pero al recorrer mi vida, al hacerme más grande, empecé a cuestionarme todos estos rituales y todas estas cosas que envolvían a la religión católica y le empecé a ver agujeros que un queso gruyère se queda corto. Dicen que la mejor forma de hacerte ateo es leyendo la Biblia y creo que eso fue lo que me pasó. Y yo no me creía el cuento ni de Adán, ni de Eva, ni burras que hablan, ni gente viviendo adentro de un pez, ni gente convirtiendo agua en vino, ni caminando sobre el agua. Yo decía, ¿qué es esto, güey? Y así me fui cuestionando. Y fíjate, yo en la iglesia de pequeño me decían, me acuerdo cuando era muy niño, en el momento de la consagración me decían, ¿lo ves? Está bajando el niño Jesús. Sí, está bajando, ¿lo ves? Y yo veía y no veía nada, yo veía la cúpula de la iglesia y decía, sí lo veo, ¿no? Pero es forma de... Y hay gente que afirma, ¿verdad?, esto de la transmutación y que creen fielmente de que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino en la sangre. ¿Nos volvemos caníbales? Sí, claro, güey. Es un canibalismo bien grueso. En un universo que a primera vista aparece como profundamente misterioso, todos los misterios que sí han sido resueltos por la vía de la racionalidad. Absolutamente todo, sin ninguna excepción. Nada de lo que era inexplicado y dejó de serlo, lo hizo jamás gracias al pensamiento mágico, a la religiosidad o a cualquier otro recurso a lo sobrenatural. La religión impone precisamente eso, un recurso a lo sobrenatural que no está en absoluto justificado por los hechos. Y en el proceso vuelve a convertir en misterios muchas cosas que hace tiempo han dejado de serlo. Cosas que se saben, como dice la expresión, a ciencia cierta. Y esa no es nada más que una forma voluntaria de la ignorancia, aunque quiera llamarse de otra forma. En primer lugar, me parece que la religión no contribuye al conocimiento, por el contrario, lo obstaculiza. Tú tenías algo que decir al respecto, mi estimado Carlos. Pues mira, creo que la religión lo único que... No es solo que lo obstaculice en el sentido de no tener las respuestas. La obstaculiza en el sentido de que no quiere que tú sepas, no quiere que conozcas, y desde luego él tiene la respuesta del Dios de los agujeros. Yo siempre digo el Dios de los agujeros a toda respuesta a algo que desconocemos, que sea Dios. ¿Por qué existe el universo? No sabemos. Algunos tienen unas ideas, hay otras teorías, hay otros movimientos, algunas cosas más plausibles, no podemos repetir. Pero eso no significa que tomemos la primera respuesta que nos venga, Dios. El religioso sustituye un misterio con otro más grande. Sí, y más complejo. Y más complejo Pero con todavía. ese misterio pretende explicar todo. Claro. Y a mí eso se me hace absurdo. Absurdo. Pero bueno, te platicaba de los procesos. ¿Recuerdas del proceso de ser ateo? Uh-huh. Pues bueno, yo sé que hay diferentes procesos para diferentes personas. Depende de qué tan desarraigados hayan estado de la religión o qué
qué tan devotos hayan sido. Algunos sienten vacío existencial, sienten angustia y terror por las noches. ¿Por qué? Porque pasaron de creerse la historia de tenemos un alma inmortal a descubrir la muerte y verla cara a cara y conocer que tenemos escasa importancia y que no importamos nada, ni que hay un plan para nosotros, ni hay alguien que nos cuida ni nos vigila. De hecho, había un filósofo que decía que el mérito del hombre es saber sobre su propia finitud y continuar viviendo. A mí eso se me hace súper interesante. Pero bueno, ahí les va. Esta es la parte que yo creo que es la parte medular del ateísmo que quería tratar. Al igual que los MGTOW, que es un grupo de personas, se suele tomar que dejar de creer o pasar al ateísmo es como consumir la píldora roja, ¿no? De Matrix. De Matrix, sí. Bueno, a esto se le llama la Red Pill. Y esta píldora es normal. Suele convertirse en una Rage Pill, que es una píldora de coraje. ¿Por qué? Porque es normal que nos sintamos engañados. Es normal que sintamos odio y coraje a este engaño en el que vivimos. Y es normal que volteemos e iniciemos campañas contra la iglesia, contra la religión, que le echemos la culpa de los males en el mundo, que estemos aferrados en demostrar cómo el ateísmo es el verdadero camino, ¿no? Que es el lugar por donde debería ser. Pero me gustaría hacer unas precisiones sobre esto. Uno, y creo que alguien lo comentó en el chat, Ectito, y se me hace una excelente idea. Lo primero, el ateísmo es personal. No es la conversión vamos a dejarla para las iglesias. El ateísmo es una conclusión personal. Ahora, si no nos creemos eso, vamos a estar metiéndonos en cuanto debate religioso nos encontremos para decirles por qué el verdadero camino y el camino de la luz y la iluminación es el ateísmo. Eso es algo que tenemos. La segunda cosa que quisiera dejar claro es que los creyentes no ignoran el conocimiento. Es decir, no les falta información ni datos científicos. Simplemente han elegido creer a saber. Sí, exactamente. O sea, eso es todo. Muchos creyentes saben y conocen muchos datos científicos, incluso de conocimiento, incluso podrían saber más que nosotros, pero ellos han decidido creer en lugar de usar el saber. Entonces, si tenemos claro esto, las discusiones con los creyentes sobran por completo. Porque todos los ateos creemos que un creyente lo que le hace falta, aparte de ver el camino y obviamente nosotros como Mesías para demostrarle la luz de la verdad, ¿de dónde es que le hacen falta datos. Y por eso intentamos darle datos, intentamos darle dudas, y la verdad nos sentimos frustrados cuando al final no recibimos una retroalimentación acorde a ese pensamiento. Pero como te decía yo en la pausa, hay gente que decide creer de una manera irracional. Entonces, argumentar con razonamientos y tratar de convertirlos es una verdadera pérdida de tiempo, puesto que su creencia no está basada en el razonamiento. Correcto. A mí me parece, y quería tocar este punto también, que me parece que la religión no contribuye a ser más morales o más éticas a las personas. Al contrario, a veces más bien las vuelve ciegas a lo que deberían ser sus compromisos morales, pues las obliga a mirar al mundo desde una perspectiva excluyente y adoptar una posición de superioridad con respecto a quien no comparte sus creencias. Bueno, no estoy diciendo que todos los creyentes de cualquier religión se comporten de esa manera, no lo hacen. Hay de todo en todas partes, pero ese es precisamente el punto. Ser religioso no parece contribuir de manera especial a que las personas se comporten de maneras más éticas o morales, y a uno no le queda más que preguntarse por qué es que tantas sociedades, la nuestra incluida, ha sido tan fácil, y lo sigue siendo, confundir religiosidad con moralidad. Es que la religión se ha tomado el estandarte de la moralidad como si fuera suya, y no es cierto. Hay muchísimos estudios que hablan de que los simios, que los primates tienen rasgos morales y que entienden de estas cosas, claro, a su nivel. Conocen lo que es la violación, el asesinato, conocen que no están bien esos hechos, ¿no? Ellos no tienen cárceles o jueces, pero un primate que se comporta de una manera no moral, por lo menos baja en
en el rango y hasta puede ser expulsado del lugar en el que está. Del clan. Claro, entonces hay que entender que la moralidad es algo muchísimo más profundo que una religión. La religión católica, como las otras 33,000 que han existido en la historia de la humanidad, todas se han puesto que ellos son los verdaderos portadores del estandarte de la moralidad, y no es cierto. Sí, y además, a fin de cuentas, ninguno de los preceptos que las religiones ofrecen a sus creyentes requiere realmente de una justificación sobrenatural. Claro, no, pero fíjate, aquí me gustaría hacer un punto claro. A ver, yo sé que me voy a ganar mucho hate con esto, pero hay que tenerlo claro. Los creyentes no son enemigos. No, nosotros, por alguna extraña razón, y seguramente hay creyentes que se lo merecen y todo, pero estoy hablando de la generalidad. Los creyentes no son nuestros enemigos, porque a veces les damos un trato que es el trato que le deseamos a los prisioneros de guerra, los insultos, los peores deseos, o denigrarlos como seres humanos creyendo que no saben pensar, o que son tontos, o que son necios, o que no escuchan. No son nuestros enemigos, ni tampoco lo es la iglesia. Escuchen, la iglesia cumple un papel para satisfacer un deseo humano. Los dioses fueron creados por nosotros para explicarnos cosas. Y la iglesia simplemente aprovechó eso y pues creó un grupo, como le decías, ¿no? Ser parte de algo, sí. Ser parte de un grupo. Sí, cuando... Entonces, ¿por qué por ejemplo, por qué existen los Boy Scouts o los clubes de lectura o los clubes deportivos, ¿no? Porque al ser humano le interesa integrarse a un grupo social determinado. Te vistes de cierta forma porque tus amigos y tu grupo social se viste de tal manera, vas a ciertos lugares, etcétera, te sientes que perteneces. Claro. Y la religión es esto, es un grupo de gente que tiene este tipo de creencias en la cual naciste, en la cual te desarrollas y al cual deseas pertenecer inconscientemente, ¿no? Claro, y las religiones tienen una serie de reglas que todo mundo quiere. Al fin y al cabo, la religión no es otra cosa que imponer tu voluntad en otro para que viva como tú quieres que viva. Eso es así de fácil, es la religión. Acabo de ver un video de un músico que se llama El Chombo. Y hablaba, él le da mucha risa a esto del asunto de la homosexualidad, pero lo hace en buen momento. Yo creo que lo hace correcto. Y él decía que había un problema con las religiones, que toda la gente que se quejaba de la homosexualidad, lo único que veía era hipocresía. Y él explicaba por qué. Decía, porque tú has elegido esta parte de la religión, este pequeño pedazo de la homosexualidad, para seguirlo al pie de la letra. Al pie de la letra. Pero esto de amar a tu prójimo, de ser una mejor persona, de ser tolerante, que también viene en tu religión, has decidido ser relajado. Y ahí sí no lo sigues. Sí. Ahí sí lo sigues cuando te da la gana, pero en este pequeño pedazo has decidido ser de piedra y has decidido no moverte. Entonces sí creo que en eso, pero no es la iglesia, no es los creyentes, es una necesidad humana, sentir el control, el poder sentir que perteneces a un rubro. Quiero que les quede clarísimo. Son las personas, no las instituciones. No son los religiosos, no es el Papa, no son los obispos. Fueron tus padres los que te metieron a la religión. Fueron tu familia, fue tus amigos, fueron todos ellos, fueron los que están en la religión. Tú no te llevas con el Papa, ni el Papa vino a hablarte, ni los obispos vinieron a hablarte. Es más, probablemente ni el cura de tu iglesia vino a hablarte de la religión. La religión te la metieron tus familiares. Exactamente. Tus amigos, sí. Tus conocidos. Sí. No son tus enemigos. Simplemente creen en algo y están convencidos de ello. Fíjate que tuve una experiencia hace poco con una señora que decía que a su hijo le dijo, tú tienes que creer en algo, pero cree. Tú tienes que creer en un Dios, pero cree. Y tienes que tener creencias. Y yo le dije, aunque esas creencias fueran falsas, ¿no? Tratando de empezar una simple
discusión superficial y me dijo, sí, aunque sean falsas. Oh. Fin. No sé ni qué responder. Fin de la discusión, ¿no? Sí, ¿verdad? o sea, ya. O sea, ¿Por qué? Porque sí. si el hijo cree en unicornios verdes, ¿verdad? Que le hablan en la noche y que lo hacen levitar, pues entonces que crea en algo. Sí, fíjate. Y fíjate, eso he notado, y creo que muchos ateos que están por aquí, por favor, me comentarán si me equivoco, pero creo que a todos nos ha pasado. Soportan que creas en lo que sea. No importa en lo que creas, como lo mencionaste, pero no soportan que no creas. Exacto. Fíjate, no hay ese camino. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos seguimos hablando de cómo nos convertimos al ateísmo y si la religión de verdad tiene algún objetivo social que nosotros no hemos podido ver. Entonces, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y regresamos aquí a la Fosa Escéptica. Pablo Llorens dice: el miedo que imponen las religiones paralizan la facultad de pensar de las personas. Cuestionan muy poco o directamente no cuestionan. Y así las sociedades son más fáciles de dominar. Pues sí, es un método de manipulación muy perverso y muy bien elaborado. Carla dice: buenas noches a todos. Hola Carla, ¿cómo estás? Y sigue Pablo Llorens: mi postura es la de respetar a todos los seres humanos. Por eso no digo que respeto a los creyentes. Muchos religiosos hacen lo mismo con los ateos. Pues la verdad es que te voy a decir cuál es mi percepción. Mi percepción es que los religiosos se sienten dueños de la verdad absoluta de todo lo que pasa en el universo, que piensan que los que no creen les falta o información o son de bajo nivel intelectual. O son malos. O son de literalmente, son malditos, o sea, son alguna especie de gente con mala moral y que quiere hacer lo que se le da la gana. Y a mí me parece también que no es cierto que las religiones contribuyan a una mayor solidaridad de los grupos humanos y con ello a darle estabilidad a las sociedades. Ese es otro argumento que uno escucha con frecuencia a favor de la religión. Más bien, las religiones han tendido a dividir a las personas en grupos definidos por sus creencias y han insistido en numerosas ocasiones en volver crueles esas divisiones, hasta llegar hasta las grandes guerras que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Basta mencionar las cruzadas, ¿no? Y una gran parte del movimiento nazi también era este sentido falso de una religión y una raza aria. O sea, el hecho de divide y vencerás, decían por ahí, ¿no? Sí. De hecho, me gustaría expresar dos cosas aquí. A ver, todas las guerras y todos los problemas, tanto con mi vecino como hablemos de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha pasado por ahí, y hablo de escala, obedecen a un motivo, el que sea.
no importa, todos tienen motivos para pelear o discutir. Pero ese motivo usualmente nosotros tendemos a pensar, ¿está bien o está mal lo que quiero? Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, yo puedo ver, digo, es un ejemplo, no es que me pase, pero es lo que me vino a la mente. Yo puedo ver un auto que me ha gustado, un Lamborghini afuera de mi casa, y decir, es precioso, yo quiero uno. ¿Me llevo ese? Pues hay una parte ya moral que me dice, no, porque robar está mal, no es tuyo, no te pertenece a ti y es propiedad de otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es el motivo y otra cosa es el análisis moral. Y este análisis moral regularmente me dice, lo llamemos ética, es la forma en la que nos comportamos, en la que aplicamos la moralidad. Pero en todos estos conflictos siempre ha habido un motivo. El problema es que la religión se ha vuelto la norma moral que justifica algo. Aunque esté mal, si está probado por la religión, hay que llevarlo a cabo. Sí, claro. Si los judíos que han sido perseguidos desde España, bueno, toda la vida, el antisemitismo, nombren una época de la historia y les voy a dar cómo los han perseguido. Uh-huh. Incluso los corrieron de España cuando se volvieron católicos, o sea, los han perseguido por todos lados. La Inquisición se hizo para perseguir judíos. Ese fue el origen de la Inquisición española. Bueno, está mal lo que hicieron los nazis, pero fueron validados por la religión y la gente dejó de pensar, la gente dejó de tener ética y usó la religión. Fíjate que acerca de eso quería decirte algo. Cuando dicen es que las ideas de la gente hay que respetarlas, no, porque tenemos por ejemplo el caso de Hitler, donde embaucó a millones de personas en Alemania para perseguir estos objetivos criminales, ¿no? Horrendo, sí. Y entonces ellos creían fielmente y tenían esas creencias en el Führer, que pasado el toro, podemos decir que fueron unas creencias completamente absurdas, que no valía la pena respetar, ¿verdad? Tú puedes creer lo que quieras, estás en tu derecho, pero yo no, y eso lo respeto, tu derecho a creer en algo. Pero también puedo decir que tus creencias son una estupidez, ¿verdad? Claro, ahí hay que tener, fíjate que este es un debate larguísimo y creo que entra en terrenos peligrosos. Creer es un derecho humano, ¿ok? Cualquiera puede creer lo que quiera y tiene derecho a educar a sus hijos bajo esas ideas, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Como decías, yo siempre he creído que el respeto no es a las ideas, el respeto es solamente a las personas. Uh-huh. Las ideas están ahí para eso, para desmenuzarse, para cuestionarse, para preguntar, siempre, todas las ideas, científicas, religiosas, lo que sea, están ahí para cuestionarse y comprobar ver si pueden ser o no pueden ser. Ahora, ya que tenemos claro esto. Antes de eso, nada más te pongo un ejemplo que quería ponerte de algo histórico que pasó y que habla muy bien de esta maligna y perversa misión eclesiástica. El Papa Gregorio el Grande escribió a un cierto obispo una carta que comenzaba: nos ha llegado el informe, que no podemos mencionar sin rubor, de que enseñáis la gramática a ciertos amigos. El obispo fue obligado por la autoridad pontifical a desistir de su maligna labor, y la gramática no se recuperó hasta el Renacimiento. La religión es perniciosa no solo intelectual, sino también moralmente. Quiero decir con esto que enseña códigos morales no conducentes a la dicha humana. Cuando hace unos años se hizo un plebiscito en Alemania para ver si las casas reales destronadas podían disfrutar de su patrimonio privado, las iglesias de Alemania declararon oficialmente que sería contrario a las enseñanzas del cristianismo el privarlas de él. Las iglesias, como es sabido, se opusieron a la abolición de la esclavitud mientras se atrevieron, y con unas pocas y sonadas excepciones se oponen en la actualidad a todo movimiento hacia la justicia económica. El Papa ha condenado oficialmente al socialismo. No, ya tienes estas ideas, ¿no? En mente. Uh-huh. Esas ideas.
¿estás de acuerdo que hay que cuestionar lo que mencionabas? Si hay que educar o no educar a las personas, aunque la iglesia diga lo contrario. Uh-huh. Bueno, aquí está el peligro. Como creer es un derecho humano, por lo menos en México, este caso llegó a la Suprema Corte. Se criticó a la religión, a la creencia de que había, pero se criticó nada más. La Suprema Corte dijo que era un discurso de odio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, obviamente está mal esto de que sea un discurso de odio el no aceptar o el cuestionar si la gente debe estudiar o no, si las mujeres quizás sean seres humanos porque la religión los trataba peor que otras cosas, ¿no? Digo, aunque en algunos grupos las protegía, pero, o sea, hay que cuestionar todas estas cosas y no puede ser que estas cuestiones, estos cuestionamientos sean vistos como delito de odio porque creer es un derecho humano. Y la verdad es que muchas veces los religiosos son los más violentos en cuanto tocas el tema de que no crees en Dios. O sea, cuando te dice la gente, yo tengo creencias religiosas, pues la verdad es que los ateos la tomamos como algo que pues es de ellos, ¿no? Están en su capacidad de creer y no hay violencia, pero cuando tú agredes o cuando tú dices yo no creo en Dios, la reacción violenta de esas personas que para otras cosas son totalmente racionales, intelectuales, preparadas, se vuelve una cuestión realmente de violencia y obviamente en estratos más bajos y menos intelectuales de la población, la violencia puede llegar hasta el de verdad, como pasó en México con estos estudiantes en San Miguel Canoa. Más, ¿recuerdas lo que mencionamos que era un delito de odio que lo puso la Suprema Corte? Uh-huh. La región. Bueno, yo no conozco, o el caso, de un ateo que no haya ido y decir yo no creo, y que no haya 20 creyentes cuestionándole por qué no cree. Pero eso no es delito de odio. Pero al revés sí lo es. Y eso es un error. Eso es como la religión ha permeado en la política y no lo notamos. Y no es que esté creyendo que en la política que nuestro presidente es un enviado de Dios, sino simplemente mantiene su estructura fuerte y ya no se puede cuestionar. Y yo creo que eso es un error. Y sobre todo, otro de los errores en los que incurren las religiones es proselitismo. Digo, ellos pueden tener las creencias religiosas que sean, pero que si las mantuvieran en privado, si no afectara, como hemos visto que afecta en todo lo largo de la historia, a la solidaridad del individuo, del ser humano, entonces se vuelven perniciosas. O sea, la religión, tú puedes creer en Dios y encerrarte en tu casa y creer en eso, y por mí, de verdad, no hay ningún problema. Podríamos discutirlo, pero cuando la religión es un movimiento tan violento, beligerante y que genera tanto odio, tanta división en el ser humano, yo no le veo, no veo por un lado que ellos digan que su Dios es amoroso y que por el otro lado inciten al odio porque tú no crees en eso. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de esto que mencionas. Mira, para que vean, yo soy lo que podría llamarse en la etiqueta de provida. Yo estoy en contra del aborto. Tengo mis razones. Pero esto que te voy a platicar lo vi. Hay una clínica abortista por donde vivían mis padres. No sé si todavía esté, pero yo creo que sí. Los religiosos iban todas las noches a ponerse afuera con una imagen de la Virgen, con cirios, con velas, con muchas cosas, y a rezar afuera para que dejaran de, según ellos, de matar a bebés y a niños, ¿no? Este era el dato. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría si esta clínica abortista fuera a hacer propaganda afuera de la puerta de la iglesia? ¿Qué pasaría con ellos? No, se arma la de San Quintín. Entonces, porque ellos sí pueden. Lo que pasa es que ellos creen que poseen la verdad y que poseen la bondad, que ellos están en lo correcto y los otros están equivocados. Pues, entonces, cuando ellos hacen cosas, son buenas, pero si los hacen otros es porque los quieren provocar. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar, por ejemplo, te voy a poner otro tema sobre la mesa, que es la religión y el sexo.
Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer esta pausa y cuando regresemos seguimos esto de por qué somos ateos y tocamos este tema de la religión y el sexo para que vean que sí se meten en todo. Y creo que la religión cristiana siempre ha tenido un cierto morbo con respecto al sexo, con respecto al sexo. Hay una idea que dice, controla la sexualidad y controlarás a la sociedad. Claro. Eso, ahorita te explico una cosa hasta de relaciones interpersonales. Caray, a ver. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Estamos aquí discutiendo en la pausa, aquí Carlos Luna y yo, porque nos estábamos metiendo en esto del aborto, cosa que no vamos a hacer, porque ese es tema para otra fosa. La peor actitud de la religión cristiana, sin embargo, es la que tiene que ver con respecto al sexo. Es una actitud tan morbosa y antinatural que solo se la puede comprender cuando se la relaciona con la enfermedad del mundo civilizado en el momento en que decaía el Imperio Romano. A veces oímos hablar de que el cristianismo ha mejorado la condición de las mujeres. Esta es una de las mayores perversiones de la historia que es posible realizar. Las mujeres no pueden disfrutar una posición tolerable en la sociedad donde se considera de la mayor importancia que no infrinjan un código moral muy rígido. Los monjes han mirado siempre a la mujer como la tentadora, la han considerado como la inspiradora de deseos impuros. La enseñanza de la Iglesia ha sido y sigue siendo que la virginidad es lo mejor, pero que para los que hayan esto imposible está permitido el matrimonio. Pues más vale casarse que abrazarse, como dice San Pablo brutalmente, haciendo indisoluble el matrimonio y eliminando todo el conocimiento del ars amandi, de las artes amatorias. La Iglesia hizo cuanto pudo para lograr que la única forma de sexualismo permitido supusiera poco placer y mucho dolor. La oposición al control de la natalidad obedece en realidad al mismo motivo. Si una mujer tiene un hijo por año hasta que muere agotada, no va a tener gran placer en su matrimonio, por lo tanto hay que combatir el control de la natalidad. Duro.
Fíjate que esto ya me da una razón, me corrijo, si hay razón para volverse ateo. Sí, que claro. no controlen tu sexualidad. Sí, claro, es que la iglesia está metida hasta el tuétano en las cuestiones sexuales de la gente, ¿no? Desde la Biblia misma que dice que si la mujer no llega virgen al matrimonio tiene que ser apedreada hasta morir. No, yo tenía un amigo que lo dejó muy claro. Él pertenece al lobby LGTB y decía que son muy graciosos los religiosos, porque todos los religiosos decían, no, o sea, nosotros no estamos en contra del matrimonio por eso, ¿no? Sino porque no queremos que el Estado se meta en tu cama. Pero bien que celebran sus bodas heterosexuales. Ahí sí el Estado sí se puede meter en tu cama. Claro. El concepto del pecado unido a la ética cristiana causa un enorme daño, ya que da a la gente una salida a su sadismo que considera legítima e incluso noble. Vamos a tomar, por ejemplo, la cuestión de la prevención de la sífilis. Es bien sabido que si se toman precauciones por adelantado, el peligro de contraer la enfermedad, la sífilis, es muy pequeño. Sin embargo, los cristianos se oponen a la difusión del conocimiento de este hecho, ya que mantienen que los pecadores deben ser castigados. La misma Madre Teresa de Calcuta decía que el SIDA era un castigo justo para los perversos que tenían relaciones entre sí. Ay, entre los homosexuales, y que lo veía con muy buenos ojos, ¿no? Mantienen esto hasta el punto que están dispuestos a que el castigo se extienda a las esposas y a los hijos de los pecadores. En la actualidad hay en el mundo muchos miles de niños que padecen sífilis congénita y que no deberían haber nacido, de no haber sido por el deseo de los cristianos de ver castigados a los pecadores. Yo no puedo entender cómo las doctrinas conducentes a esta diabólica crueldad se pueden considerar como beneficiosos para la moral. Cuando estos religiosos y fanáticos y súper ortodoxos cristianos se inspiran en una Biblia que escribieron unos tipos que ni se sabe quiénes fueron para argumentar una estructura moral y caen en esto, este tipo de perversiones acerca, por ejemplo, de la sífilis, del uso del condón en África, etcétera, del SIDA, se vuelven una bandera con la cual navegan y que no hay poder humano que les haga entender que estas cuestiones científicas hacen muchísimo más por la humanidad que un libro anacrónico. Totalmente. Fíjate que tengo una conocida que hace el extremo contrario. Ella cree, obviamente es religiosa más no poder, que disfrutar en el sexo está mal, que el sexo es solo para reproducirse. Bueno, en África no se les corta en algunas sectas ultrarreligiosas el clítoris a las niñas para que no tengan placer en el momento de la reproducción y no se muevan durante el sexo. Esto es mutilación, ¿no? Sí, ¿Estamos claro, de acuerdo que es mutilación sí, genital? es una mutilación genital. Que parecería ser una cuestión añeja, pero que en la actualidad se sigue practicando. Ahí va una... hay un libro, y yo hasta que lo leí, lo recomiendo profundamente, se llama Tratado de Ateología, de Michael O'Frey. Yo no sabía, y porque no lo veo, porque no lo sé, porque no... así de imbuido estaba, y eso que ya era ateo. Por ejemplo, esto de la mutilación genital me parecía terrible, ¿no? Es en función del placer, no importa la función, se está realizando el acto. Yo no me había dado cuenta, pero la circuncisión también es una mutilación genital. Que, por ejemplo, hoy se hace como si nada. Que yo sepa, no hay ningún libro de embriología, por lo menos, para que cuando nace el recién nacido, o de pediatría, que diga que hay que cortarte el prepucio. Mucha gente se escuda detrás de, es que te puede provocar, y también me puede provocar problemas, no sé, el corazón, no por eso me lo remueven. Claro. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, muchas cosas que te pueden causar problemas, pero que yo sepa no es algo normal o común, pero sí es recomendado por muchos doctores que tienen esta fe, o bueno, que estos pediatras que tenían esta fe. Hay que recordar que eso se hacía en el desierto por cuestiones de sanidad o de cosas así, pero es una mutilación genital totalmente, que yo creo que es un derecho de cada persona elegir o no elegir
si la quieres o no la quieres. Ahora, te voy a poner un ejemplo, mi estimado Carlos Luna y amigos de la Fosa Escéptica. A todos los muchachos, a todos los chavos, a todos los... ¿Cómo dicen? A todos los pibes, le dicen en Argentina. A todos los niños les interesan los trenes. Ok. Supongamos que se les dice que el interés por los trenes es malo. Supongamos que se les vendan los ojos siempre que están en un tren o en una estación de ferrocarril. Supongamos que nunca se permita que la palabra tren se mencione en presencia suya y se mantenga un misterio impenetrable en cuanto a los medios por los cuales se les transporta de un lugar a otro. El resultado no sería hacer que cesara el interés por los trenes. Por el contrario, los chavos, los niños, se interesarían más por ellos, pero tendrían una morbosa sensación de pecado, porque este interés se les ha presentado como indecente. Todo muchacho con inteligencia activa puede, por este medio, convertirse en un neurasténico. Esto es precisamente lo que hace lo que se hace la religión en materia de sexo. Pero como el sexo es más interesante que los trenes, pues los resultados son aún peores. Casi todo adulto de una comunidad cristiana tiene una enfermedad nerviosa como resultado del tabú en el conocimiento del sexo cuando era muchacho. Y este sentimiento de pecado implantado artificialmente es una de las causas de la crueldad, timidez y estupidez en las etapas posteriores de la vida. No hay motivo racional de ninguna clase para impedir que un niño se entere de un asunto que le interesa, ya sea sexual o de otra clase. Y no tendremos jamás una población sana hasta que este hecho haya sido reconocido en la educación primaria, cosa imposible mientras las iglesias dominen la política educativa. Es que lo prohibido es lo deseado. Claro, y ¿cómo separas estas creencias religiosas cuando te bautizan, cuando no tienes razonamiento, raciocinio, y luego te la implantan mediante una estructura educativa en la que, por ejemplo, en México, la religión católica maneja casi toda la educación privada en México? Sí, es complicadísimo. En México sí se maneja así prácticamente. Y en otras, bueno, yo que he estado, por ejemplo, en Colombia, te puedo decir que las instituciones educativas de carácter religioso son muchísimo más que las que proporciona el gobierno, y el gobierno también, ¿verdad? Ves a un presidente en la televisión que lo primero que hace es agradecer a Dios por estar transmitiendo una conferencia, una rueda de prensa, lo que sea. Pues mira, lo que pasa es que los creyentes nos llevan años de ventaja, siglos, milenios incluso, a los ateos. Quieren, ¿qué hago con mi vida atea? Ya tienen una prueba, iniciar una escuela. No tengo para iniciar una escuela, pues inicia enseñándole a una sola persona. Da cursos fuera de esa religión, de esas ideas. Transmite esta idea de pensar, de comprobar, de revisar, de hacer. Transmite la idea de que tu propia ética y tu propia moral no... o más bien son mejores que cualquier otra que te puedan implantar, que tú tienes capacidad de elegir tu moral, que tú tienes la capacidad de elegir tu ética, y que estarán bien y que te harán dormir todos los días tranquilo, y que no necesitas a un Dios, ni a una religión, ni a nadie que te cuide para avanzar en esta vida. Dice Pablo Llorens, y cuando las religiones se meten en la política, ¿qué pasa con un ateo si quisiera ser presidente? ¿Jura con su mano sobre la Biblia? Bueno, en México no sucede eso, se jura sobre la Constitución, pero por ejemplo en Estados Unidos sí se jura sobre la Biblia. De hecho, los padres fundadores tenían religión, pero estaban en contra de que la religión se mezclara con el país, pero no le salió muy bien. Thomas Paine, que era un insoportable a más no poder, era ateo por completamente y ayudó a redactar, y lo soportaban simplemente porque era un genio. ¿Cuándo es que sucede esto de la... Bueno, lo entiendo perfectamente, ¿no? La religión, el poder político, el poder económico, son tres fuerzas que convergen en una idea sobre el poder, ¿no? Y se lo van testereando entre unos y otros. Y por eso esta simbiosis entre el capital, la religión y la política, ¿no?
Sí, completamente. ¿Cómo sales de ese círculo vicioso si eres ateo? No queda otra más que iniciar. Es que todo movimiento, todo hecho requiere un inicio. Y la verdad es que esa es mi percepción. Yo fui parte de eso. Estamos encerrados en seguir peleándonos con la iglesia, con las cosas. Sí hay que denunciar estas cosas, sí hay que hacerlas, pero hay que dedicar nuestra energía de ateos a crear un mundo con características para ateos, a crear moralidades con características para ateos, a crear una ética con características para ateos, y para eso, a crear una educación. Y para eso precisamente, mi estimado Carlos, en el último bloque de esta fosa escéptica, porque ya nos estamos colgando, y no precisamente del mecate, te voy a proponer que analicemos como última parte de esta fosa escéptica los 10 mandamientos ateos. Ok, me parece perfecto. Bueno. De Hitchen, ¿no? Vamos a ver si son esos. Ok. Dale. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos para las conclusiones y últimos comentarios. Mira, te voy a leer, por ejemplo, que dice Pablo Jones a todos los gurises en Uruguay. Ah, gurises es chamacos, chavos en ¿cómo se llama? En Uruguay, fíjate. Yo no sabía. No sabía, ¿eh? Carlos, ya aprendí algo nuevo. Carla dice, deberíamos de inventar rituales de iniciación de ateísmo. Una cadena de oración. Bautizo ateo, ¿no? Carlos, tienes la palabra. Bueno. Por último, antes de estos 10 mandamientos, me gustaría dejar clara una cosa, y es para cerrar esto del ateísmo rápido. Miren, en 10 años de discusiones que tuve, nunca logré que nadie cambiara su punto de vista. Ni una sola persona. De hecho, se volvieron más recalcitrantes en sus creencias. Y créanme que aprendí a debatir, aprendí sobre ciencia, sobre filosofía. Lo que les quiero decir es que perdí tiempo valioso tratando de propagar la verdad científica. Pero sobre todo noté mi falta de autoestima al tratar que otros opinaran igual que yo. ¿Por qué? ¿Porque opinaban igual que yo o estaban mal? Es más, llegué al punto de menospreciar a otro ser humano por no pensar como yo. No era diferente del creyente que había jurado superar. Me sentía así como el Mesías, como el elegido para acabar con la religión. Dentro de los MGTOW sabemos que esta Red Pill, que era la píldora que les decía como del odio, es normal. Es normal porque al fin y al cabo somos primates y esa suele ser la reacción. Bueno, eso y destruir cosas, ¿no? Pero también sabemos que hay que madurar, que hay que aceptar las cosas del mundo y avanzar. Las cosas son como son. Y mi área de influencia corresponde a mis capacidades. Pero hay algunas personas que siguen enojadas y que se pudren.
Y en estas red pill decimos que se convierten en black pill, que son personas que están consumidas por el odio, que actúan como niños y que no aceptan la realidad. Entonces constantemente lanzan berrinches, pataletas, buscan pelear con su enemigo todo el tiempo y se pudren entre insultos, odio, coraje y van perdiendo su humanidad. Hay que aceptar cosas, hay que aceptar que siempre habrá creyentes, hay que aceptar que siempre habrá religiones, porque es un rasgo humano. Hay que aceptar que es un proceso natural. Hay que aceptar que las religiones son un derecho humano. Hay que aceptar que las personas que nos rodean son las que perpetúan esa idea. No son los padres, no es el papa, no son los obispos, son las personas que nos rodean. Hay que aceptar que siempre la gente va a opinar. Y hay que aceptar que no podemos pelearnos con el mundo, ni con los amigos, ni con la familia. Aquí sí hay que usar la racionalidad. Todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. Incluso tienen derecho a tener una opinión de mis opiniones o de mí. Pero eso no valida la realidad. Cuando discuto con una persona, lo que estoy diciendo es: lo que esta persona dice es más importante que lo que yo digo. Por eso es necesario hacerla cambiar de opinión. No hay necesidad de estar peleando. Desde luego hay que denunciar las cosas que están mal. Desde luego no hay que dejarse oprimir por la religión o por sus conceptos cada vez que llegan. Pero también hay que aprender a aceptar que esto va a seguir siendo así, que no somos mesías, ni superhéroes encapotados que vamos a convertir a la gente, y que ser ateo es una decisión personal, y como sugerencia, quizás sea mejor dedicar este ateísmo a construir, como ya lo había mencionado Alfonso, a lo mejor una nueva educación, nuevas escuelas, nuevas ideas, crear nuevos conceptos sobre la moralidad, sobre la ética, o como ya nos mencionó Alfonso, tener incluso hasta estos 10 nuevos mandamientos para el mundo en el que vivimos. Y ahí te van. Y si quieres los podemos ir discutiendo de manera rápida cada uno de ellos. Ok. Mandamientos ateos. Número 1. Ten la mente abierta y muéstrate dispuesto a alterar tus creencias si hay pruebas nuevas. Durísimo. Ahorita el darwinismo está sufriendo un bombardeo. Sí. Porque al parecer no encajaba, o sea, sí encajaba, pero al parecer no es tan cierto como creíamos. Y yo pasé discusiones enteras hablando sobre las bonanzas del darwinismo, cuando ya hay algunos errores en el darwinismo que están, no es que sea falso, es que hay unas precisiones que hay que hacer sobre esta evolución, pero bueno, tan duras, ¿no? O sea, al fin y al cabo son... Entonces hay que tener esta mente abierta. Algo que yo creía hace 10 años que era imperturbable, como la evolución, está siendo perturbada. Número 2. Busca entender qué es lo que es más probable que sea cierto en vez de creer lo que desearías que fuera cierto. La navaja de Occam. Hey. Así de fácil. El método científico es el número 3. El método científico es la forma más confiable de entender el mundo natural. Sí, definitivamente. Ojo, el método científico es tener un problema, tener datos, usar algún tipo de fórmula, algún entendimiento que tengamos sobre eso, hacer el experimento, tiene sus vaivenes, y luego comprobarlo. Este es el método científico. Y lo más simple. Esto lo puede hacer cualquier persona para cualquier cosa, hasta para usar jabones en el baño. ¿Cuál es el jabón que más rinde, que más me gusta, que mejor huele, que mejor deja mi piel? Todo mundo puede usar el método científico. No es para físicos de última generación, ni para químicos, ni para biólogos. Es para todos. Por favor, úsenlo. No es el único método, pero sí lo podemos usar en nuestra vida. Es el que tenemos para entender nuestra realidad. Uh-huh. Número 4. Hay muchísimas cosas que no pasan por ese método científico. Por ejemplo, el darwinismo. Uh-huh. No lo hemos podido comprobar. Uh-huh. Pero es la mejor explicación que teníamos hasta ese momento. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Número 4. Cada persona tiene derecho de controlar su cuerpo. Híjole, este es rudo, ¿eh? y sí, nos podríamos pasar aquí un montón de tiempo. Pues mira, o sea, a lo que yo voy es, sí, cada quien es dueño de su propio cuerpo, siempre que no afecte a otro más. Exactamente. O sea, tú eres dueño de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, siempre que no afectes a otro ser humano. Eso es todo.
Número En eso 5. estoy completamente de acuerdo. Número 5. Dios no es necesario para ser una buena persona ni llevar una vida plena y significativa. ¿Cuál de todos los dioses? Pues el que quieras. Estoy completamente de acuerdo. Un ejemplo claro eres tú. Sí. Eres una buena persona, haces las cosas bien, trabajas, haces tu día a día, tienes tus hobbies, tienes a tu esposa, llevas una buena vida, no le haces el mal a nadie y no tienes ningún dios. No, Tú eres el claro ejemplo de que eso es así. gracias. El número 6. Sé consciente de las consecuencias de todos tus actos y reconoce que debes responsabilizarte por ellos. Híjole, esta es quizá la cosa más complicada que existe sobre el mundo. Yo les mencioné en algún momento que era lo más cercano a un narcocapitalista cuando me volví religioso. Hoy soy lo que podríamos llamar un conservador. ¿Ok? No soy religioso, pero hay libros que te enseñan eso, y uno de esos libros es Todas las acciones tienen consecuencias. Cuando aprendes de economía te das cuenta que el mejor economista no es el que prevé las consecuencias de lo que hizo, sino el que prevé las segundas, terceras y hasta cuartas consecuencias de lo que provocó. Y lo mismo son las ideas. Las ideas suenan muy padre en este mundo, pero no se pueden aplicar así. Les voy a dar un ejemplo y no busco ofender a nadie. Amor es amor. No, no es cierto. Yo no puedo casarme con mi perro ni tener relaciones sexuales con mi perro porque nos amamos. ¿Me explico? Sí. Hay límites. Bueno. Sé que suenan muy bien, pero hay límites. Bueno, hay uno tiene el derecho como ser humano de tomar decisiones, pero la segunda parte es la que de repente se olvida. Tienes que hacerte responsable por las decisiones que tomas. Número 7. Trata a los demás como quieres que te traten y como puedes creer razonablemente que quieren que los trates. Piensa en su punto de vista. Híjole, este es algo un poco más complicado de lo que parece porque es la base de todas las religiones, ¿no? Todas las religiones tienden a esa idea. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, tú eres muy callado y yo soy muy conversador y de repente pienso, esta persona que acabo de conocer le gustaría que yo conversara mucho con ella, porque es lo que me gustaría a mí. Uh-huh. Pero tú no quieres porque estás bien, tú eres a lo mejor tímido y yo voy encima a sacarte conversación y se puede hacer ríspido y yo te estoy tratando como creo que debería. Entonces ahí hay falta un poco como de conocimiento sobre los demás para entonces tratar a los demás como piensas que quieren ser tratados. Yo lo único que agregaría, o sea, sí entiendo que el sentido de ese mandamiento, pero yo siempre pregunta antes de actuar. Uh-huh. Podría ser Oye, ¿te gustaría platicar un rato? No, gracias. Podría ser un adendum a este mandamiento. El número 8. Tenemos la responsabilidad de considerar a los demás, incluso a las generaciones venideras. Claro, 1000%. ¿Cuál es tu nombre? Alfonso. ¿Por qué te llamas Alfonso? Porque mi papá se llama Alfonso y mi abuelo se llamaba Alfonso. Pero ahí me estás dando dos cosas. Una, Alfonso es una forma de identificarte uh-huh. entre tanta gente, por eso tienes un apellido. Sí. Incluso tienes CURPS y cosas así. Uh-huh, uh-huh. Y otra cosa, tu padre, tu abuelo, tú no puedes ser un individuo en la nada. Eso no existe. Tú vas a una escuela que es parte de la sociedad. Tú eres hijo de alguien, eres hermano de alguien, eres el trabajador de alguien, o eres el jefe de alguien, no existe el individuo solo, que quede clarísimo. Incluso el lenguaje está con eso. Tenemos no solo digamos la obligación, yo diría, tenemos el derecho de pensar siempre en los demás porque no somos un individuo. Uh-huh. No existe tal cosa como el individuo solo. Bueno, ahí te va. Número 9. No hay una sola forma correcta de vivir. De acuerdo, 1000%. Cada quien puede decidir cómo vivir. Yo sé que acabo de decir que todos debemos de tener. Bueno, esa consideración es pequeña, pero tú tienes derecho a hacer de tu vida lo que tú quieras. Ok. Y el número 10. Haz que el mundo sea un lugar mejor que como lo encontraste. No lo vas a creer. Completamente religioso, de los Boy Scouts. Sí, la máxima de los Boy Scouts, para que vean que no todo lo que contiene necesariamente religión o cosas así es malo. La máxima es, un buen líder siempre deja un lugar, el que sea, tu cuarto, hasta el mundo entero,
mejor que como lo encontró. Ahí está. Y creo que con esto terminamos el día de hoy, mi estimado Carlos Luna, amigos de la Fosa Escéptica, por el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Carlos? Me encantan esos mandamientos, creo que deberíamos de tenerlos más a la mano. Los voy a poner en el grupo de Face, al que estoy invitando que le den like en Spreaker, que se metan a iVoox, que se suscriban a la Fosa Escéptica en estas dos plataformas, que se integren en esta comunidad que estamos armando en el Facebook, en el grupo de la Fosa Escéptica, y en Telegram, que cada día somos más allí. Entonces, ese es el peor tipo de ateo, ¿eh? ¿Cuál? El que no da like y no se une a los grupos. Ah, sí, eso es un ateo al que hay que combatir. Hay que combatir, ese ateo sí es enemigo. Está bueno, entonces háganle. Y no se olviden de dar me gusta, dice Pablo Llorens. Pues por supuesto, dar un me gusta en Facebook, dar un me gusta en Spreaker, integrarse a esta comunidad en iVoox y en Telegram es indispensable para nosotros. Y si pueden cooperar económicamente, ahí en iVoox hay la manera de hacerlo, con donaciones y con cooperaciones. Entonces, pues dejamos abierto el monedero para que ustedes lo hagan. Tenemos una página en Patreon también que pueden ingresar para hacer colaboraciones en económico, si así lo juzgan conveniente, ¿verdad? Y bueno, pues mi estimado Carlos, te agradezco mucho toda esta hora y media que llevamos ya aquí en la Fosa Escéptica, y que es que se pasa rapidísimo el tiempo platicando contigo y comentando lo que nos dejan aquí en Spreaker, y entonces se alarga, ni modo. Y la ventaja para los que escuchan es que lo pueden escuchar por partes o de corridito, ¿no? Oye, es una sugerencia. Quizá deberíamos de dedicarle un pequeño bloquecito, a lo mejor la próxima Fosa Escéptica, a los comentarios de iVoox, porque hay bastantes. De iVoox y de Spreaker, que también me llegan ahí algunos, y son la verdad, el 90% muy interesantes. Entonces, pues nos estamos viendo, mi estimado Carlos. Ok, pues muchísimas gracias, Alfonso, y un abrazo fuerte y saludos a todos los oyentes de la Fosa Escéptica, y gracias por aguantarnos una noche más. Sale. Nos vemos el próximo miércoles. Dios mediante. Cadena de oración, por favor. Dice, son muy amenos, los felicito, dice Carla, te lo agradezco mucho. Pablo Llorens, muchas gracias, Alfonso, Carlos y audiencia, muy buen episodio, un abrazo y ya nos vamos, cuídense mucho. Aquí la situación de la epidemia, de verdad, de la pandemia está durísima, cada día hay más contagiados, ya nos vacunaron y nos seguimos contagiando, entonces cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.